En el video de hoy me gustaría explicar algo que justamente me lo preguntaron, no exactamente esto, pero algo relacionado hace unos días. Y bueno, aprovechando que estamos en cuarentena, seamos sinceros, todos estamos más aburridos de lo normal y tenemos más tiempo de lo normal. Entonces, bueno, se me ocurrió, digamos que hacer un ejercicio, eh, pero tomando en cuenta algo que en el original que me preguntaron no era necesario. No sé si ustedes habrán escuchado sobre las estructuras dinámicas, pero bueno, son estructuras que básicamente pueden cambiar su tamaño en ejecución mientras se está ejecutando el programa. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, un array o una matriz, un arreglo convencional, nosotros cuando creamos la variable le asignamos su tamaño. Tú vas a tener 10 posiciones, 100 posiciones, 1000 posiciones. Y esto no lo podemos cambiar como está aquí, en, de manera dinámica en la ejecución del programa. Ni siquiera podríamos hacerlo, digamos, bueno, que el usuario ingrese el tamaño y nosotros creando esta, o sea, haciéndolo así, pues, eh, creándolo dependiendo de lo que ingrese el usuario. Tampoco podríamos hacerlo. Entonces, una forma de realizar estructuras dinámicas utilizando C, o más bien utilizando C++, en este caso, con Z también se puede, pero yo lo voy a hacer con C++, que es un poco más sencillo, es utilizando punteros. Entonces, bueno, un puntero simplemente, como su nombre lo indica, es una estructura que apunta a una posición de memoria de nuestra computadora. Entonces, ¿cuál es la diferencia o cómo yo declaro que, por ejemplo, este array no va a ser así, sino que va a ser como un puntero? Bueno, simplemente se utiliza el asterisco, obviamente que no le pondríamos su tamaño, ¿verdad? Porque el tamaño se lo vamos a colocar después. Y ya, y simplemente lo podemos inicializar. Generalmente se inicializa a null, es decir que en un principio esto no está apuntando a ninguna posición de memoria hasta que yo le diga, por así decirlo. Entonces, digamos, esto es un puntero a null, por así decirlo. Entonces nosotros vamos a tener una variable que va a ser el tamaño que queremos que tome este arreglo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros simplemente podemos preguntar al usuario, ingrese el tamaño del arreglo, del array, el arreglo diferente. El arreglo, bueno, luego leemos el valor y lo colocamos aquí y ya. Simplemente estamos pidiendo al usuario que digite el tamaño que queremos que tome este array y lo guardamos. Ahora, lo interesante, ¿cómo hacemos que este array tome el tamaño que nos está indicando el usuario? Muy sencillo realmente, simplemente tomamos el nombre de la variable, decir, en este caso array, puede ser cualquier nombre obviamente, colocamos la palabra new, que esto es C++, por eso que les digo que en este caso estamos usando C++, el tipo de variable y el tamaño que queremos que sea. Si esto pudiese ser un string, pudiese ser un booleano, pudiese ser un objeto, pudiese ser un registro, muchas cosas. En este caso utilizo un integer porque es lo más sencillo, ¿no? Entonces simplemente aquí lo que estamos indicando es mi variable array o mi puntero array va a ser new, una colección de variables enteras, o sea, un array de variables enteras que va a tener este tamaño. Entonces aquí estamos, digamos que, creando, por así decirlo, el array con un tamaño size. En este caso, un tamaño size porque es el tamaño de la variable, el nombre de la variable. Este size obviamente puede valer cualquier número. Obviamente que esto podríamos validarlo, decirlo que no pueda meter un -1, por ejemplo, o un 0, porque no tiene sentido crear un array que no tiene espacios, ¿me entienden? Pero bueno, vamos a suponer que el usuario es inteligente y va a meter números mayores a 1, pero obviamente esto se podría validar perfectamente. Y aquí ya estamos creando un array dependiendo del tamaño que nos indique el usuario. Entonces, bueno, primero vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a llenarlo con un for igual a 0, igual a size. Igualito como que si fuese
una estructura estática. Esto no cambia en nada. Esto sigue siendo igual. Y bueno, vamos a llenarlo para no complicarnos mucho la vida. Simplemente que lo voy a decir que lo llene con i más 1. Que lo llene con este mismo índice, pero con una posición más para que comience desde 1. Y bueno, y vamos a imprimirlo también. Esto pudiésemos hacerlo de muchas formas, sacarlo en una función. Pero bueno, esto simplemente, lo que nos interesa en este video es cómo crear variables dinámicas. En este caso, un array dinámico en C++. Esto puede hacerse con una matriz perfectamente. Para imprimirlo medio bonito, vamos a imprimirlo así, ya. Así. Sería array y aquí y ya. Más o menos así quedaría bien, creo yo. Igual, tampoco es que esto sea lo más importante, pero bueno, simplemente realmente lo interesante es esto, es crear un puntero, es utilizar un puntero, leer el tamaño de la variable. Esto pudiésemos ponerlo aquí simplemente 5, ¿no? Pero, o 6 o lo que sea, pero bueno, para que vean que se puede hacer con un valor ingresado por el usuario. Y aquí simplemente lo que hacemos es llenarlo, por así decirlo, llenar array y lo vamos a imprimir. Y ya, simplemente para que vean que funciona. Vamos a darle aquí, compilar. Obviamente que esto también vamos a hacer luego vamos a hacer otra cosa que es más interesante. Ay, se me fue. Que es más interesante, que es, digamos, poder luego, porque ¿qué pasa con las estructuras estáticas? Que luego, si tú creas, por ejemplo, un array de 10 posiciones y luego por algún motivo tienes 11 posiciones, no lo vas a poder ingresar. En este caso sí podemos, porque podemos ir, por ejemplo, incrementando el valor de este array. Si nosotros primero le decimos 5, pero si llegáramos a necesitar más posiciones, esto aquí se quedó como pensando. Sí, aquí, ya, tuve que volverlo a compilar. Por cierto, no sé, yo estoy usando Linux y utilizo C++ en un editor de texto y la verdad es que no funciona del todo bien realmente. Cuando usaba Windows me funcionaba mucho más fácil, pero bueno, un simple comentario. Entonces lo interesante, bueno, ok, vamos a probarlo y después les explico lo demás. Vamos a decir que va a tener un tamaño de 3 y bueno, aquí simplemente nos muestra el array con las 3 posiciones. No hay más nada que decir. Obviamente que si yo aquí le llegara a decir 7, el array va a tener 7. O sea, esa es la idea, que pueda tener múltiples tamaños. Pero algo más interesante que esto, bueno, ya es bastante útil porque digamos que nos permite hacer estructuras dinámicas, es si por ejemplo luego quisiéramos, por ejemplo, aumentar el tamaño de este array. Entonces, por ejemplo, quisiéramos aumentar el tamaño en 1, vamos a poner que sea en uno solo, puede ser en más. Entonces simplemente nosotros vamos a utilizar una variable auxiliar que va a ser un puntero de tipo int, igualito, que va a ser igual a new int, que es el tipo de la variable, y vamos a poner size más 1 para que nos cree un puntero con una posición mayor, que es lo que queremos. Y simplemente lo que vamos a hacer es luego con un for int i igual a 0 y menor a size, porque este es el tamaño original de nuestro array, y vamos a ir llenando este vector auxiliar o esta puntera auxiliar con los valores del array, ¿verdad? Vamos a llenar la posición 0 de este con la posición 0 de este y así con todas. Luego vamos a borrar. Es importante antes que nada, por ejemplo, incluso antes que esto, que cuando yo estoy usando punteros, es importante luego liberar la memoria. Esto se hace así, colocando delete, corchetes y el nombre de la variable. Y también se suele hacer colocar el puntero otra vez en null, que no apunte a nada, o sea, sería así. Aquí lo que estamos haciendo es liberando
memoria. Esto es una buena práctica, por así decirlo. Como que si ya no lo estoy usando, libera esa memoria para que pueda ser usada para cualquier otra cosa. Pero en este caso lo vamos a hacer también porque como yo quiero como decir, borrar el array que yo tengo originalmente y volverlo a escribir, entonces yo primero lo borro y lo que hago es decir, ahora array va a ser igual a auxiliar. Entonces es muy sencillo, simplemente creamos un puntero auxiliar, lo llenamos con lo que tenemos en nuestro array original, borramos nuestro array original, por así decirlo, y lo volvemos y ahora los valores que están aquí se los volvemos a poner aquí. Pero ustedes dirán, bueno, ¿qué estamos haciendo? Simplemente estamos guardando los valores que este ya tenía, pero este tiene más posiciones, este tiene una posición más. Entonces, si por ejemplo nosotros volvemos a imprimirlo, ¿verdad? Volvemos a imprimir el array. Ahora aquí hay que poner 6-1 porque ahora el tamaño aumentó en 1. Si lo volvemos a imprimir, vamos a ver que ahora vamos a tener una posición de más que va a estar en 0 porque obviamente no le hemos dicho ningún valor. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos 5, ¿verdad? Ok, decimos 5. Esto hay que compilarlo como 2 veces para que me agarre. A ver. ¿Qué me dice? Null. Puse un null mal. Aquí null es con mayúsculas, por cierto. ¿Me está dando otro error o es que...? A ver, cerrar esto. Ajá. Ok, 4. Claro, pasa que aquí me los está pegando. Pero si se dan cuenta, este es el original y luego este es el nuevo con esta posición extra. Que eso es lo interesante, que aumentamos el tamaño del array. Pero antes de volverlo a imprimir, voy a imprimir un salto de línea para que no se vea pegado. Pues odio cambiar el idioma del teclado porque me cambia algunas cosas como esta, pero ok. Vamos a volverlo a correr. Vamos a ponerle que el tamaño original del array, yo le voy a decir que son 6. No sé por qué tengo que compilar 2 veces aquí en este editor para que me agarre. Ok, ven que pueden hacer. Este es el original que tiene 6 posiciones y tiene el nuevo, tiene 7. Entonces aquí pudiésemos meter otro valor. Entonces, obviamente que podemos aumentar de 1 en 1, de 10 en 10, de 100 en 100. O sea, yo simplemente lo aumento en 1 en 1 porque me parece lo más lógico, porque se aprovecha mejor la memoria. Entonces imagínense que ustedes tienen algún programa que quiera guardar, por ejemplo, números de cédula y de repente ustedes lo quedan con un valor inicial de 100. Pero se dan cuenta de que si ustedes lo hacen de esta forma, ustedes pueden verificar si ya el array está nulo, si está lleno. Pueden simplemente hacer esto de aquí, que no es muy difícil, y pueden crearle o asignarle más espacio. Por cierto, aquí estamos usando otro puntero, entonces aquí también para liberar la memoria deberíamos ponerlo aquí. Eliminarlo y colocar ese puntero en null. Como te digo, son buenas prácticas, no es que el programa no va a funcionar si le colocan esto. Aunque este sí es necesario porque para poder borrarlo y volverlo a asignar aquí. Y ya básicamente es eso. Así se puede crear un array muy sencillo que el usuario pueda digitar su tamaño y aparte luego nosotros en ejecución incluso podamos aumentar ese tamaño sin ningún tipo de problema. Obviamente que se puede hacer con matrices, es prácticamente igual. Entonces bueno, realmente esto es lo que quería enseñarles. Creo que es bastante útil porque realmente en el mundo real se suele usar estructuras dinámicas más que estructuras estáticas, porque generalmente tú no sabes cuántos valores vas a tener de algo o posiblemente esos valores vayan a ir incrementando con el tiempo. Y bueno, C++ no es el lenguaje más bonito para hacer esto. Por ejemplo, Java es mucho más práctico para hacer este tipo de cosas, pero también se puede hacer aquí, que es lo importante, que es lo que quiero transmitirles, y que realmente tampoco es muy complicado si se dan cuenta. Simplemente, bueno, hay que saber este tipo de cosas,
Simplemente con una variable, esta es la forma más sencilla de hacerlo, con una variable auxiliar que va a ser del tamaño que nosotros queremos que sea nuestro nuevo array o nuestra nueva matriz. En este caso fue una sola, aquí pudiésemos poner 10 también, o 5 o 3, lo que sea. Copiamos la información que tenemos en nuestro array original a nuestro array auxiliar, borramos nuestro array original y simplemente guardamos los valores o copiamos este puntero a nuestro array original, que este array auxiliar o este puntero auxiliar ya tiene la posición extra de memoria, que es la que nos interesa. Y bueno, esto simplemente estas son funciones para imprimirlo. Obviamente que esto se pudiese sacar unas funciones distintas y tal. Incluso esto se podría hacer perfectamente una función aparte, donde uno simplemente le indique cuál va a ser el nuevo tamaño del vector, por así decirlo. Pero bueno, a modo de ejemplo, funciona así. Ya ustedes, si lo necesitan, si lo van a utilizar, pueden sacarlo a una función. Recuerden, eso sí, recuerden que esto es un puntero. Entonces tienen que tener cuidado en cómo lo van a sacar, cómo lo van a, digamos, a llamar en la función, por así decirlo. Pero no, o sea, no es complicado, no tiene mayor misterio. Si investigan lo van a conseguir, y si no, bueno, yo podría hacer otro video, tal vez lo haga. Haciendo un ejemplo tal vez un poco más complejo, tal vez usando una matriz de 2 o 3 dimensiones, usando string, no sé, pues. Pero básicamente sigue siendo el mismo procedimiento. Entonces, bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Y bueno, nos vemos en otro video.